Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es David Arismendi y los saludo directamente desde la Unión de Minusválidos de Querétaro. Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Ciegos UMQ, donde navegamos el mundo a través de los sentidos. El día de hoy voy a tener el placer de presentarles una persona muy importante dentro de nuestra institución, una persona que a través de casi 43 años ha dedicado su vida a esta noble labor. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, aparte de un gran amigo. Yo creo que muchas personas de nuestra audiencia la han de conocer, y para quien no, el día de hoy vamos a tener el maravilloso orgullo de conocer un poquito su historia. Está con nosotros el día de hoy el señor Elmer Alfredo Blandina Fernández de Lara. Muy buenos días, señor Alfredo, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? David, muy bien, gracias. Quiero comentar que para mí es un gran honor el tener la oportunidad que aquí en la escuela y en este gran estudio que ha costado muchísimo trabajo tenerlo, me toca la primera vez hablar en él. Sí. Estoy estrenando, ya después de varios años que tenemos con este estudio. Sin embargo, pues nunca es tarde, creo y siento que lo importante es participar, y qué bueno que lo estamos haciendo y que tú me estás entrevistando. Sí, don Alfredo, recordándoles a todos, estamos transmitiendo directamente desde la Unión de Minusválidos de Querétaro, en esta escuela para personas ciegas y débiles visuales, y estamos ubicados en 15 de mayo, 109 letra A, Colonia Centro, a unos pasitos del Mercado de la Cruz en Santiago de Querétaro. Bien, don Alfredo, el día de hoy me gustaría tocar muchos temas diferentes con usted. Una de las principales cosas sería, pues, ¿quién es Alfredo Blandina? Bueno, yo soy una persona como cualquier otra, con todos los deseos de salir adelante, de luchar, de esforzarnos y de tratar la vida con lo que uno tenga. Porque, pues si ya me tocó vivir como persona ciega, pues hay que vivirlo y disfrutar la vida, porque la vida es hermosa. Entonces, si es hermosa, pues hay que darle buena cara. Ok, señor Alfredo, tengo entendido que pues usted no nació prácticamente con la ceguera absoluta, con la ceguera total. No sé si nos podría platicar un poco de este proceso, de hace cuánto adquirió su discapacidad, o el proceso que fue el irse adaptando, porque pues como yo les he compartido, yo viví un poco ese proceso de lo que es adaptarse a una nueva realidad, ya que pues no nací con la discapacidad. Me imagino que pues la gama generacional ha de ser compleja. Yo tengo la bendición de que pues el día de hoy la sociedad ha cambiado mucho. El día de hoy las oportunidades para las personas con discapacidad son distintas. No sé si nos pudiera platicar un poco hace cuánto tiempo que usted empezó, ya sea con problemas de la vista o más enfocado pues a cuando adquirió su discapacidad. Sí, cómo no. Pues fíjate que realmente yo fui una persona que nací ya con la discapacidad visual. Fui de baja visión. Antes a todas las personas débiles visuales se les decía así, débiles visuales, y hoy en día se ha manejado diferente el término de baja visión. Pero finalmente somos disminuidos visuales y ciegos totales. Yo, de 8 hermanos, que somos 3 mujeres y 5 hombres, de los hombres fui el único que perdí totalmente mi vista a los 25 años. Ok, o En sea, el 81 perdí mi vista totalmente, en el mes de octubre del 81. Pero dije, bueno, pues qué bueno que ya la perdí. sí, así ya no me la pueden quitar. No, Ya sí no puedo estar sufriendo. No, es que hay que definirse, fíjate, es muy difícil cuando no ves bien y ya ves muy poquito. sí, Que dices, ah, caray, pues ni veo bien ni y veo. casi no veo. Exacto. Fíjese que algo que luego comento con los compañeros es que para mí, en lo personal, fue más difícil ser baja visión, porque llega un punto donde la visión que tienes ya no es confiable.
hay un punto donde ya no sabes si lo que ves es real o no, o llegué a sufrir más accidentes cuando todavía veía poquito. ¿Nos puede platicar un poco de ese proceso, de qué tanto veía cuando veía un poco, lo que fue el proceso de, pues a lo mejor su escuela, de los compañeros, porque realmente luego, pues a veces los niños es un poco complicado el que conozcan, pues o acepten, o sean empáticos con la condición de otras personas? Sí, mira, del 30% para abajo somos de baja visión o débiles visuales. Uh-huh. Pero ya del 10 para abajo ya se puede considerar que ya eres una persona ciega. Ya así está estipulado. Ya del 10 para abajo ya Ya, prácticamente ya eres ciego. sí, sí. Porque precisamente lo que tú comentaste ahorita, ya no ves, ni ves y no ves. Uh-huh. Y es el proceso en donde se siente uno de la cachetada. Muy mal, porque ni eres, como dicen, ni eres soy de aquí ni Y soy soy de de allá. allá. Pero, sin embargo, a mí me tocó vivir una vida maravillosa desde joven, desde niño casi, Sí. porque yo viví en una granja que era muy grande, en Nepancla, Estado de México, casi colindando con el estado de Morelos. Ok. Y nosotros vivíamos enfrente del Popo y el Iztaccíhuatl. Se veía precioso. Sí. Son de las cosas que las ves y nunca se te pueden Olvidar. olvidar. Y sobre todo, mucho verdor. Veía yo los montes, los grandes árboles que hay por allá, las barrancas, los animales, los plantíos. Y teníamos una granja, pues de 5,000 metros era el predio de mis papás. Es casi nada. La compraron a unos alemanes y teníamos marraneros que precisamente estaban bien hechos los marraneros. Teníamos gallineros, teníamos plantíos, teníamos árboles frutales y éramos pues 8 hermanos. Aparte, siempre teníamos agregados culturales en la granja porque era muy grande. Sí. Teníamos primos y era una vida muy bonita porque había muchísima convivencia Sí, entre claro. todos, ¿no? Nada más que para mí era muy triste porque todos iban a la escuela y me quedaba yo en mi casa con mis hermanos más pequeñitos. Estaban chiquitas mis hermanas, mis hermanos más chiquitos, porque yo soy el tercero de la familia, Blandina Fernández de Lara. Y mi mamá trabajaba en la escuela del pueblo dando clases gratis. Ok. Era muy altruista mi mamá y era la directora de ahí, pero sin embargo, yo iba a la escuela y los chamaquitos eran tremendos, porque me acercaba a los libros casi a la nariz. Sí. Y los chamaquitos chiquitos, Sí, pues sí. me empujaban la cabeza Al libro. al libro, Sí. o a la inversa, le pegaban Con al el libro. y me pegaban en la cara. Y eso como niño, Sí. pues era un gran bullying, Sí, claro. como ahora se menciona. Después me decían traía yo lentes, me decían 4 ojos, me decían 4 milpas, Uh-huh. me decían ciego, venado, venadita. Sí, hay una gran variedad. Entonces, no se medían los chamaquitos y eran campesinos, No, dentro de la inconsciencia a veces o la misma inocencia no llegan a medir el daño que pueden llegar a hacer o a lastimar a los demás. Sí, y entonces, pues yo, al tener ese bullying y que mi mamá los corregía y demás, no entendían. Decían que sí, se quedaban calladitos. Yo decía, no, ya bien. Pero no, a Al la otro día. hora y media o al siguiente día, era igual. Pues niños al final, ¿no? Sí. Entonces yo me tenía que quedar en mi casa porque la verdad me lastimaban mucho. Y pero una gran entretención que tuve toda la vida fue el radio.
Entonces oía que Calimán, que Felipe Reyes, Chucho el Roto, El Puros Ojo de clásicos. Vidrio, Sí. sí, los clásicos de ese Porfirio entonces, Cadena. sí, La Tremenda Corte, Unas Flores del Pato. Entonces, pues yo me entretenía con eso, pero pues también sentía que no era correcto que yo me quedara en mi casa y mis hermanos se iban a la escuela y los veía estudiar llegando de la escuela y todo eso, la realidad te va marcando Sí, y vas diciendo, bueno, ¿por qué yo no? yo por qué sufro esta situación y yo por qué exactamente Sí. no puedo ser como mis hermanos. Pero sin embargo, pues dije, bueno, hay que seguir la vida. Uh-huh. Y un día llega un tío de Estados Unidos que vivía mi tío Javier allá en San Francisco, California. Uh-huh. Y iba con mi tía Anita, que fue muy querida para mí, porque ella le decía a mi papá y a mamá, manden a Alfredito a la Ciudad de A la Ciudad de México. México para que lo llevemos al médico porque ellas trabajaban en el hospital militar, Ah, ok. oftalmología. Tenemos un doctor muy bueno que operó a Echeverría, que quién sabe qué. Y yo decía, ay caray, pues sí me encantaría. Buscando la posibilidad de ver si podían recuperar Sí, vista, pues. y resulta que a los 13 años, viviendo ya no en Nepantla, me fui a vivir con mis padres así a Uzumba. Y ahí un día llegó mi tío igual que siempre y ya convencieron a mis papás que sí me fuera a la Ciudad de México a, a atenderme de la vista. Pero yo ya tenía 14 años y Ya no estaba tan chico. ya no estaba chiquito. Entonces fui al doctor, me llevaron porque ya estaban en ojos, o sea, así se le llamaba la sala del hospital militar. Ok. Y sí me atendió la persona que operó al presidente de la República. No recuerdo si fue Echeverría o López Mateos, pero Uno de los dos. uno de los dos. Y pues era una eminencia. Sí, claro, lo mejor de lo mejor al parecer. Uh-huh. Entonces le dije a mi tía Rosita y a mi tía Anita que un poco retirado de mí, pues que yo no tenía ya remedio, que en pocos años me iba a quedar ciego. Sí. La sentencia, ¿no? Sí, no sé cuándo, pero su sobrino va a perder totalmente la vista. Pero como débil visual o ciego, tú sabes que el oído se agudiza Sí, claro que bastante, sí. ¿no? A veces la gente no comprende que somos ciegos, pero escuchamos mejor. Entonces, escucho eso al doctor. Y cuando acaba de atenderme y demás, pues salía, ellas se quedaron ahí y me dice, ¿quieres irte a dar la vuelta? Sí veía todavía, pues para caminar, me salí del hospital y me fui caminando por los jardines, muy bonitos jardines que tiene el hospital El militar. militar en ese entonces, yo creo que sigue igual, muy cuidadito, muy bonito todo. Y pues me puse a llorar porque pues dije, caray, ¿qué voy a hacer? No puedo estudiar, nada más había estudiado hasta el segundo año de primaria y parte del tercero, dije, pues no tengo nada, ¿eh? Ya cuando tiene uno 14 años, 13, 14 años, Sí. ya analizas la vida de otra manera. Y más si eres una persona que, pues sí, no tenía estudios, pero ahí era inteligente. Sí, claro. Y entonces me dice mi tía, cuando llego, me dice el doctor, hijo, que te llevemos a la escuela de niños ciegos, Uh-huh. pero que no sabe a dónde es. ¿Dónde es?
¿A la Nacional? No, la Nacional es la escuela Ignacio Trigueros, Ajá. que se encuentra en el centro de la Ciudad De la de Ciudad de México. Ujú. Y la escuela de niños ciegos se encontraba, o no sé si todavía existe, creo que ya no existe, ¿eh? Pero bueno, estaba en Coyoacán, Ok. en la calle de Viena. Y el chiste es que mi tía y yo recorrimos y duramos medio año, 8 meses para encontrar la escuela. Pues ya llego a la escuela con mi tía, pero mientras antes de llegar a la escuela, fuimos a la escuela de sordos, fuimos a la escuela de De todas niños las, con síndrome de de todas las Down. discapacidades. Cuando llegué ahí, cuando llegué ahí, me pasaron con una psicóloga para hacer unos exámenes, a ver cómo estaba yo. Y le dice la psicóloga a mi tía, no, pues este niño no está mal de la cabeza. Y le dice mi tía, no, si no es lo traje por mal de la cabeza, lo traigo Porque tiene problemas de porque la tiene vista. disminución visual, es débil visual. Sí. Ah, no, sí, está muy bien su sobrino, Ya le ¿no? iban a meter en otra escuela. Pero ¿qué crees que cuando estuve ahí, me dieron ahí, con síndrome de Down, mis cates, uno me dio un trancazo, otro me echó una escupitina, otro me dio una patada. Como niños ellos bebían así y sabían lo que hacían. Le daban un cate y se iban Y se corriendo. iban corriendo. Igual la patada, o sea, todo lo que me hicieron ahí. Sí. Eso es lo que me acuerdo muy bien. Y después, resulta que eh, nos fuimos a Viena, ya nos dieron la dirección. Alguna, no recuerdo exactamente si en esa escuela, en otro lado. Sí, pero los ubicaron pues de dónde tenían que acudir. Ujú. Ya me fui a la escuela, ya iban avanzados, entré a tercer año. Y estábamos como en febrero, ya crucé los pocos meses y ya me puse a estudiar. Y así hasta terminar la primaria, ahí en Coyoacán. Ajá. Y fue muy bonito porque conocí a muchos, a muchos jóvenes, bueno, en ese tiempo niños, Niños. pero sí unos ya también grandecitos. Por lo mismo de que no había la publicidad de la escuela Sí. y la gente, sobre todo lo que pasa con las familias, incluyendo la mía, Te tratan de guardar, ¿no? pues más que nada de sobreprotegernos. Sí. Y eso en lugar de hacernos un bien, nos hace un mal, Claro. pues irreversible muchas veces, ¿eh? Sí. Porque dicen, no tienes tú por qué sufrir ni que me hagas sufrir a mí. Aquí estás bien en tu Aquí casa. estás bien en tu casa, ¿Para o qué vas por allá? te falta algo de comer. Sí, claro. ¿Te falta algo de dinero? ¿O no tienes ropa? ¿O no? O sea, Irónicamente se ve mucho aquí en la escuela que muchas veces la familia dentro del amor intenta pues no soltar a la persona ciega porque pues entiende el miedo o le va a pasar algo. Yo lo viví con mi mamá. Recuerdo que la primera semana que estuve viviendo ya aquí en la escuela, iba al banco a sacar dinero para poder comer y eso, y pues no está lejos, aquí Electra, son 4 calles, aquí a Juárez. ujú. Recuerdo que de ida me tardé media hora y de regreso me perdí junto con mi compañero Manuel 2 horas para regresar a la escuela porque di una vuelta mal. Y mi mamá me marcaba cada 10, 15 minutos y no has llegado y ya llegaste y ya te tardaste. Hasta que le dije, bueno, ma, yo entiendo que te estés preocupada, pero si te voy contestando, lo único que va a pasar es que si no me atropellaban, ahora sí me van a atropellar. Claro, Le digo, pues es normal, o sea, me voy a tener que caer, voy a tener que tropezar, voy a tener que chocar, pero es para aprender. así Al es. final del día, el objetivo es que el día que tú no estés, yo tengo la habilidad de desplazarme. Le digo, ahorita el día de hoy estoy en Querétaro y aquí donde estoy yo. Le digo, por teléfono no me puedes ayudar. Le digo, lo que necesito ahorita es pues que confíes un poco en que tengo las capacidades. Bueno, pues el chiste es de que ya en la escuela iba muy bien, todo muy bien, pero mi mamá todavía estaba de que no, que me regresara a Uzumba, porque ella se sentía preocupada y demás. Soy un niño.
Sí, hasta que vio que yo iba progresando y ya me dijo, bueno, ándale, no era a los 17 años. Un chamaco todavía. Sí, y ya no vivíamos en Ozumba. A mi mamá le dieron su plaza en Querétaro de tiempo completo, aquí en Querétaro, y nos vinimos a vivir toda la familia a Querétaro porque mis hermanos también tenían que estudiar. Sí, claro. Y por allá pues no hay universidad ni nada de eso. Entonces venimos a Querétaro y afortunadamente aquí en Querétaro pues yo ayudaba, ya me vine porque había acabado la primaria, ayudaba en los eh, labores domésticas, Ah, que lavar, que planchar, que los qué trastes. hacer, Ujú. que la cocina. Y era muy bonito, me gustaba, pero yo veía que eso pues Pues no iba a ser su futuro. no podía ser mi futuro, ¿no? Exacto. Pero iba yo a la vez perdiendo la vista, poco a poco, poco a poco. Entonces, me meto a trabajar a una empresa que todo el mundo conoce, Electra, mexicana. Sí, sí. Y vendía yo muebles Ok. con mi papá, porque ya mi papá se dedicaba, toda la vida se dedicó a la joyería. Y ya mi mamá dijo, pues ya vente a Querétaro. Y mi papá dijo, bueno, se vino y se dedicó también a vender muebles y a hacer alhajas. Él era joyero, mi papá. Y entonces mi papá y yo nos íbamos a vender a los pueblitos, aquí en la ciudad. Y era maravillosa la vida. Y yo de veras era muy trabajador, fíjate, para vender. Era, o sea que ya no. No, también, pero desde ese entonces. Ah, ya, dice, era, y cierto, ya no me dan muchas ganas. Y entonces mi trabajo consistía en vender de casa en casa. Ok. Muebles, línea Sí, sí. electrónica, Línea línea blanca. blanca, motos, de todo. Electra siempre ha sido una empresa que vende de todo. Sí, claro. ¿Mm? Entonces, pues trabajaba yo ahí. Al principio me costó mucho trabajo, pero con la ayuda de los compañeros y viéndonos, dije, no, pues yo también tengo que ser muy buen vendedor. Claro. Y, y cuando ya capté cómo, empecé a vender. Pero tenía un problema, a veces no iba mi papá, o se tuvo que ir a México un tiempo también. Y ya me iba yo a vender, nada más que mi papá, muy abusado, me ponía los letreros en grande con Ah, masking tape. haciendo la maña, sí, Sí, claro. y de cómo era el abono a 24 meses, porque pagábamos, perdón, dábamos créditos a A 2 años. 24 meses y a 12 meses. Ok. Entonces, yo llevaba doble pedido, o sea, doble, para escribir. En uno lo hacía en En chiquito, chiquito y otro en grande. en grande. Primero hacía en grande y ya llegaba en mi casa. Mi mamá o mis hermanos me ayudaron, mis hermanas, a hacerlo bien para meter la venta a la empresa Electra, Ok. a gerencia. Algo muy importante, fíjese, es esto de cómo la familia puede llegar a ser una red de apoyo. Porque pues creo que hay de todo tipo de familias, todo tipo de personas con discapacidad. Y qué afortunado que su familia se haya prestado para el apoyo tanto laboral y que las oportunidades en las empresas se las hayan dado. Porque lastimosamente hoy, bueno, hay de todo, les digo, pues hay familias que son de enciérrate, no salgas, no hagas nada, que no quieren que ni la persona con la discapacidad no se sirva ni un vaso de agua en vez de tratar de impulsarlos o apoyarlos un poco, tanto como hay personas que pues ya se sueltan definitivamente de la persona con discapacidad. Sí, Y, y también las empresas que muchas veces el simple hecho que ya tengas la discapacidad visual ni siquiera contemplan o nos dan la oportunidad de nosotros poder explorar qué tanta capacidad tenemos. efectivamente. Te tratan
como si estuvieras enfermo. Exacto. Y ya no estás enfermo. Es una secuela de la enfermedad que tuviste o que tienes. Y que todo lo demás estás bien. Tienes tus 4 extremidades perfectamente bien. Tus otros 4 sentidos, ¿sí? Y eso lo único que hace es atrasar a la persona por la gran sobreprotección que hay con la persona que tiene la discapacidad. Así es. Y eso, lamentablemente, es en todas las discapacidades, ¿eh? Ahora que el plan de desarrollo de las personas con discapacidad a nivel nacional ha venido muy fuerte, Sí. aunque todavía hay muchas cosas que por hacer, pero sin embargo en ese entonces era muy difícil Sí, claro. hacer entender a las familias la situación de una persona con discapacidad. Pero Eso. sin embargo, afortunadamente ha venido evolucionando bien. Sí, claro. Sí, hoy, el día de hoy la diferencia es abismal. Siempre les digo que hay que aprovechar la ola de que está de moda ser incluyente, porque pues la sociedad se ha abierto mucho, ha abierto un poco más los oídos y la vista a que hay realidades diferentes a las de ellos. Así es. Pues ya llevaba yo mis pedidos a mi casa, me los hacían mis hermanos en forma, ya los metía yo a la gerencia, a solicitud de crédito y todo. Y llegué a ser varias veces campeón de ventas Ok. de Electra Mexicana. Ahí trabajé 4 años. Y desde ese entonces pues, ya se fue aumentando el problema visual. El chiste es que en 1979 logré una pensión muy pequeña, muy humilde, de 900 pesos, pero esos 900 pesos eran maravillosos para Sí, mí. sí, claro. ¿Por qué? Porque yo los invertía en cosas para vender. Ya Ok. sabía el oficio de vender. Sí, ya estaba entrenado. Entonces compraba qué tenis, qué pants, qué ropa, qué juguetes, todo lo que se pudiera para que precisamente el dinero se me Se creciera un poco. creciera para mis necesidades y tener la oportunidad de pues irme a noviar Ah, con las claro. novias. Justo le iba a preguntar. Bueno, tenía dos dudas muy, muy interesantes referentes a don Alfredo. Una de las primeras es ¿hasta qué estudió usted? Porque en esos años pues era más complicado. Pues el día de hoy se nos complica muchas veces encontrar una universidad que nos quiera recibir. Bueno, aparte de la Universidad de Atenas que se ha vuelto incluyente, bueno, aquí en Querétaro, pero al día de hoy es complicado de repente porque los maestros a veces no saben cómo atendernos, no saben cómo trabajar con nosotros. ¿Hasta dónde estudió usted, don Alfredo? Bueno, yo trabajando en Electra, estudié precisamente la secundaria abierta. Ok. Y me iba con mi mamá, me apoyaba y estudiábamos. Entonces, mi mamá me ayudaba y así fue como terminé mi secundaria abierta. Después estudié nada más 2 años de De preparatoria preparatoria. y salió una convocatoria en la Ciudad de México. Y como tenía yo los contactos de los compañeros de ese entonces cuando estudiaba la primaria, Ajá. que había un curso de masoterapia en el Comité Internacional Pro Ciegos, que está en la Ciudad de México, en la calle de Mariano Suela 218, Colonia Santa María de la Ribera. Dije, ay, pues está bien suave, voy a ir a estudiar eso. Y es que
el masaje es algo maravilloso, maravilloso. Sí. Y más ahora. Ujú. ¿Por qué? Con este ritmo de vida. Sí, ¿no? Hay mucha gente que está muy mal de sus nervios, que siempre está tensa, que siempre requiere de un masaje relajante. Y nuevamente, como mamá ya me veía más ciego, me decía, no, ya no te vas, ya te quedas aquí. Todo lo que tu papá y yo hagamos, te vamos a dejar esa herencia. Y, o sea, ya había superado a mi mamá y otra vez. Sí, regresó la preocupación del día que yo no esté, ¿qué vas a hacer? Sí. Y yo le dije, mamá, yo sí me voy. No, pues, primero muerta que dejarte ir. Así me dijo. Ok. Porque nada más estoy nerviosa y la verdad no quiero estar así. Llega mi papá y le digo, papá, mira, pasa esto. Mi mamá no me quiere. Tengo una invitación para tomar el curso de masoterapia en la Ciudad de México. Y yo sí quiero ir. Y me dice, pues adelante. No, pero mi mamá, no, yo hablo con ella. Pues llegó el fin de semana, mi papá habló con mi mamá, mamá se puso Sí, me imagino. tremendamente difícil, pero Se logró. se logró con muchas discusiones y demás, y yo les dije, pues quieras o no, ya soy mayor de edad, yo me voy. Ok. ¿Cuánto tiempo duró en la Ciudad de Y mi México? papá me apoya. ¿Cuánto tiempo duró en la Ciudad de México con... Duré nuevamente 3 años y medio, casi 4. Ok. Usted regresa de la Ciudad de México ya capacitado en masoterapia aquí a Querétaro. Me imagino que llegó con un panorama completamente diferente, ya más capacitado, este, ya con habilidades distintas, sobre Sobre todo todo. algo que yo podía hacer bien, Exacto. sin la ayuda de nadie. Algo muy importante. Algo muy importante, por supuesto. ¿Y qué nos puede platicar Alfredo Blandina, ese Alfredo joven, en el amor, en la noviada? Porque también es muy complicado el adaptarse y que las personas se entiendan. Yo tuve una experiencia alguna vez de una chica que anduvo conmigo y yo le preguntaba, ¿no? Yo le decía, oye, ¿no sientes, no tienes problema con que yo no vea? Y ella me decía, no, no me interesa, o sea, porque pues te conozco como persona y para mí no es importante. Pero las personas a su alrededor empezaron a preguntarle, oye, ¿no sientes raro andar con un ciego? Oye, y toda esa presión social de alguna manera empezó a hacer que pues esa persona dudara, ¿no? Que Claro. empezara de alguna manera a sentir raro que pues la vean con una persona ciega en la calle. No sé cómo fue para usted ese proceso. Sí, es difícil por todos, sobre todo a lo mejor una mujer te ve con otra idea de tener contigo una relación, le llama la atención, pero sin embargo la sociedad es Sí, claro. muy cruel. Y sí, hubo muchas cosas de las que me estás comentando que fue así, pero yo estudiando allá en México para acabar esto, de la cuestión del estudio, Ajá. sí estudiaba eso, estudié masoterapia en el Comité Internacional, pero de ahí me mandaron a la Cruz Verde, Ok. al, a la Cruz Verde, y ahí en el hospital daba yo mis terapias y después me mandaron al músculo esquelético a estudiar también parte de fisioterapia. Ok. Entonces ahí tomé 2 cursos de fisioterapia física. Sí, sí, sí. Para rehabilitación y todo eso, ¿no? Ujú. Y yo seguía vendiendo alhajitas, vendía mis pants, vendía todo para ganar dinerito. Sí. El chiste es que cuando me gradué súper, organicé yo la fiesta
El con mole. otros 2, 3 compañeros, ¿sí? En el Hotel Presidentes. Ok. Y fue un fiestón de super lujo. Pero, como todo, tenía que organizar desde pues, los anillos de graduación, el local, La comida. y ya con amigos, compañeros de ahí, se me hizo fácil. Sí. Y empecé yo a ver que, pues tenía yo también esa facilidad y de vender. Entonces, pues fue maravilloso el darme cuenta que tenía yo esa capacidad. Y en la Ciudad de México hay muchas asociaciones que se dedican a Apoyar. manejar puestos callejeros de lámina que venden tacos, que venden Sí. antojito y medio. Sí, sí. Y muchos ciegos pues tienen 2, 3 puestos y ya ni los trabajan. Los rentan y son rentas muy buenas Sí, sí, sí. porque están en lugares estratégicos Específicos, accesibles. y resulta que venden muy bien y un puestecito pues les deja una muy buena renta. Uh-huh. En ese entonces ya era buena renta, ahora va a ser súper buena. Sí, ya todo el tiempo está más caro. Yo le preguntaba esta parte de cuando usted regresa, para empezar a darle salida ya a este capítulo, que vamos enfocados a, pues, a su formación. Cuando usted vuelve aquí a la ciudad. Ahí voy para allá, exactamente. Entonces, yo, pues acabé de mis estudios de masaje, nos graduamos, fue una fiesta muy bonita. Yo no era muy buen estudiante porque me encantaba la pachanga. Sí, me Sí, sí. fascinaba. Entonces, acabé y todo, y nada más que yo les decía a mis compañeros, ustedes son muy abusados y todo, pero yo sé que les voy a llevar la delantera consiguiendo yo trabajo. ¡Ay! Me decían, ¿no? Y dicho y hecho, terminé y metí mis papeles a salubridad y que me dan la plaza. No, pues que a todo. En el CRIC, los CRIC antes pertenecían a la Secretaría de Salud, ahora pertenecen los federales, CRIC federales, al DIF. Al DIF. Y la gran mayoría, pues, como todos sabemos, al Teletón. Sí. Pero, por ejemplo, hay unidades básicas de rehabilitación que pertenecen a los municipios, a las comunidades, y eso pertenece al DIF. Sí, claro. Pero ha sido un gran hitazo los teletones porque sí se le ha ayudado a mucha gente y eso ha ayudado mucho para la Rehabilitación. inclusión Sí. y rehabilitación de todas las discapacidades. Bueno, yo lo que veo es que la discapacidad visual es la más atrasada en el desarrollo de todas las discapacidades. Yo siento y lo veo. Sí, es lo que le iba a comentar porque, por ejemplo, muchas veces dicen una persona con discapacidad y lo primero que piensan es una persona en silla de ruedas, o una persona con síndrome de Down, o otro tipo de discapacidades. Lastimosamente las personas con discapacidad visual sí se ha avanzado, ahorita se está avanzando mucho, pero creo que en cuestión de rehabilitación o de inclusión a la vida laboral, es de lo más complicado que hay. Sí, está muy reducido. Es que todo está hecho para ver. Exacto. El 83% De las de actividades. las actividades que haces tú en la vida es bien. Sí. Lo primerito que hacemos despertándonos Es abrir los ojos. y ver si mi entorno, si no se cayó el foco, si la luz ya entró. Si no se me hizo tarde. Sí. Ver el reloj, Ujú. que todo esté en orden.
Exacto. Y como dicen, de una mirada. Dicen que más vale Una una imagen mirada que mil que a 1000 palabras. palabras. Entonces, esto es maravilloso. Porque la realidad es que no hay como ver. Eso sí me queda claro. Sí. Pero también hay que adaptarse a las circunstancias. Y yo tuve la dicha, la gran dicha, de conseguir trabajo. Pero andaba yo en espera del trabajo y ya estaba poniendo un negocio de blancos. Ok. Eh, ya con lo que había juntado, con mis negocios de mi pensión Y de sus ventas. sí, y con el apoyo de mis papás ya me había comprado un carro. Muy bonito mi coche y todo. Entonces me empecé a dedicar a eso. Pero en donde me fallaba era en la cobranza, con un hermano que se acaba de casar y pura luna de miel. Y se hacía pato con la Sí, cobranza. sí, con la cobranza. Pero bueno, la vida tenía que continuar y me llega un telefonazo que me presentara en la Ciudad de México con mis documentos porque se me daba la plaza Que a todo dar. en el CRI de Querétaro. Hoy fue fabuloso. Entré un 16 de octubre de 1981. Ok. Mi hermano, Tony, bueno, mi hermano el doctor, Sí. que aquí es nuestro asesor actualmente. Sí, ya tuvimos el placer de entrevistarlo. Qué bueno, qué bueno. No, sí, y ya escuché ese podcast. Y fue maravilloso que él y yo, él se vino a hacer su servicio social como médico de la UNAM a, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita te digo cómo se llama. Sí. Amialco, Ok. Amialco. Bueno, yo ya estaba también aquí en Querétaro, yo también, y sobre todo pues que ya teníamos a la familia, ¿no? Pero antes de venirme de la Ciudad de México, la verdad tuve dos novias ciegas, a lo mejor porque no me veían. Si me hubieran visto, Me vieron visto, a lo órale. mejor no se animan. Sí, tuve una novia maestra, que era maestra de educación física, muy guapa, un cuerpazo. Mm. Pero en mí todavía había esa situación de no tener la seguridad Exacto. porque mi situación visual, Sí genera peso de todos modos a veces, ¿no? sí, para uno sobre todo, Sí, ¿no? claro. Si uno no está convencido, ¿cómo vas a convencer A las demás a la personas. muñeca que tengas a tu Claro lado, que ¿no? sí. O a la inversa. Ujú. Entonces, antes pues, estaba pensado que el proveedor era el hombre, El hombre. nada más. Sí. Ahora han cambiado los tiempos. Ahora las dos personas contribuyen con su hogar casi en la misma proporción, al 50%. Decía un compañero, dice, a mí no me preocupa que me mantengan, yo me pongo a lavar ropa, a lavar trastes y hago la comida, decía un compañero, pues nos daba mucha risa, porque el día de hoy ese paradigma se ha roto. Ya el día de hoy creo que esas oportunidades se han abierto también. Ya no es pues el hombre el único proveedor. Así es. Ya lo importante es que pues la pareja se apoye mutuamente y creo que eso también nos abre a nosotros las posibilidades de formar pues familias. Así es. Pues fíjate que yo tenía a mi novia aquí, en Querétaro, y mi novia en México. Humildemente. Sí, la verdad era yo muy noviero. Sí, sí. Y me gustaba mucho la pachanga y las novias, pues, como te van a gustar, ¿no? Sí, claro. Pero es lo que digo, fíjate, cuando era de baja visión, no tenía novias. Perdiendo la vista, Sí, todo cambió. todo cambió. Radical. Bueno, don Alfredo, pues para darle cierre a este capítulo, no sé, quiero proponerle que después grabemos una segunda parte. Esto fue un poco de su formación, del proceso de cómo se convirtió usted en la persona que es el día de hoy.
No sé si le parece que en otra ocasión podamos darle un segundo capítulo, una segunda parte, para enfocarnos más ahora sí a lo que ya Alfredo Blandín ha formado y forjado, decide empezar con esta obra que es la Unión de Minusválidos de Querétaro. Me parece bien y pues te agradezco esta gran oportunidad de poder expresar lo que mucha gente no sabe de mi vida, que ha sido maravillosa. Yo le agradezco a Dios, a la gente, a mi familia, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijas, todo el apoyo que siempre ha habido para mí, a la gente que colabora aquí con la Unión de la Escuela de Ciegos y de Baja Visión, adultos de Querétaro. Gracias, David. Muchas gracias, don Alfredo. Pues bien, queridos escuchas, no olviden compartir el video, suscribirse y denle click a la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones. Mi nombre es David Arismendi y una vez más gracias por acompañarnos en Ciegos UMQ, donde navegamos el mundo a través de los sentidos. Muchas gracias.